América Latina no es el patio trasero de nadie, así respondió sin titubeo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, a reiteradas declaraciones de John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, sobre que Estados Unidos no tolerará la injerencia de potencias militares extranjeras hostiles en los objetivos compartidos del hemisferio occidental, como si tuvieran moral para calificar de hostiles a China cuando Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares en el mundo que sí son hostiles. Y por otro lado, como si Latinoamérica se tratara de una torta que no quieren compartir, un objeto que les pertenece. Y esto lo digo luego que 2 aviones rusos arribaran a Venezuela como parte de los convenios bilaterales de 2 países autónomos grandes para la toma de decisiones y, en palabras protocolares, libres y soberanos. La respuesta de China no es más que la lucha por la defensa del derecho internacional y, muy simple, el respeto a la soberanía de cada nación. Sin duda, en este ajedrez que simboliza la geopolítica mundial, China juega un importante papel en el equilibrio de intereses y de la dignidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? China le está respirando muy cerca a Estados Unidos, está pisando su terreno natural, el continente americano, por llamarlo de alguna manera, y pone hoy en jaque las aspiraciones hegemónicas de ese país en todos los terrenos y ámbitos que se plantee la batalla. Hoy abordamos el poderío militar de China, su peso político en distintos organismos para la toma de decisiones frente a conflictos que mantienen en vilo la opinión pública, como por ejemplo la desnuclearización de las Coreas, el asedio permanente y crisis sociopolítica en Venezuela, la resistencia del pueblo y gobierno sirio ante la intervención estadounidense, pero más allá, la lección de respeto que está dando a Estados Unidos. China, el gigante asiático en Occidente versus Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. Entre enero y junio de 2018, el consumo individual en China aumentó un 10% y el alza del PBI per cápita trepó al 8.8%. La clave del consumo es una nueva clase media emergente, constituida por 300 millones de habitantes, según cifras oficiales. En materia comercial y de vinculación con otras naciones, se destaca la estrategia de la Ruta de la Seda, mecanismo que le permite gran influencia en el tablero mundial. Se estima que el proyecto implicará el 75% de las reservas energéticas, el 70% de la población global y el 55% del PIB del planeta. China aporta su gran conocimiento y apoyo en infraestructura y tecnología. Hasta 2017, más de 100 países y organizaciones internacionales habían apoyado la iniciativa y el país llevaba invertidos más de $50.000 millones en esas naciones. Diversas naciones, sobre todo en África, han comenzado a reemplazar al dólar por el yuan como moneda de cambio. Incluso, hay países que ya reconocen al yuan como moneda de curso legal. Ese es el caso de Zimbabue y Angola. Perspectiva latinoamericana y con base en el trabajo que estamos haciendo acá en el Centro de Estudios China-México de la UNAM y con colegas latinoamericanos y China, yo te diría, llama mucho la atención, más allá de relaciones comerciales, de inversión, de infraestructura específicos, toda esta iniciativa por parte de China de una franja y una ruta. Hoy en día, a mediados del 2019, llama la atención, claro, una visión estratégica contrastante, ¿no? Mientras que China busca una nueva iniciativa de corto, mediano, largo plazo, de integrar a nuevos países a un proceso de globalización con características chinas, con financiamiento, con infraestructura, con comercio, y de invitar a países, yo te diría en general, de izquierda, de derecha, etcétera, contrasta con la postura de la actual administración de Trump,
que presenta una enorme cerrazón, ¿no? Es decir, insultos a países centroamericanos del Caribe, amenazas constantes. Vivo en México, te puedo contar de muchas amenazas en los últimos 2 años, de cerrar la frontera, de cerrar apoyos de instrumentos conjuntos, etcétera, etcétera. Entonces es una visión, yo te diría, para los países latinoamericanos, ojo, y para muchos otros asiáticos y en África, muy distante, ¿no? Contrastante, una apertura muy importante con una visión de largo plazo versus una visión de constantes amenazas. Si no te portas según lo que yo te exijo, va a haber cada vez menos relación. El futuro es realmente de muy corto plazo. La actual situación en la que se encuentra China deriva en gran parte de la influencia de la Revolución de 1949. Para buena parte de los analistas internacionales, el actual presidente Xi Jinping está a la altura de los grandes estadistas de la historia china. Le atribuyen las razones del crecimiento económico que ha tenido el país. Incluso las bases de su pensamiento fueron incluidas en la Constitución Comunista China durante el último Congreso del Partido Comunista Chino. Se trata del llamado pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Allí expone sus nuevas ideas para el desarrollo buscando un modelo económico más equilibrado, destacando la convivencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza y planteando la absoluta autoridad del partido sobre el ejército. El 1 de octubre de 1949 se establece la República Popular China, que, encabezada por Mao Zedong, el proyecto de gobierno siguió la experiencia soviética para luego ir construyendo su propio lineamiento. Durante la juventud de Mao, al menos el 80% de la población vivía en áreas rurales. Era una economía típica de campesinos, de poca escala, con grandes terratenientes, sin técnicas modernas ni maquinaria. Con la llegada del socialismo en ese país, unos 300 millones de campesinos se convirtieron en propietarios. Se aumentó casi un 60% la renta nacional, así como más infraestructuras tecnológicas para la agricultura. En las últimas décadas, China ha protagonizado una de las principales revoluciones económicas de la época. Su modelo le ha permitido crecer a una tasa media anual del 8%. En octubre de 2016, fue el mismísimo Fondo Internacional el que debió rendirse e incorporó al yuan a la cesta de monedas que usa como medida de valor, junto con el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. China superó en 2016 a Estados Unidos como la región del planeta que más aporta al crecimiento mundial, con un 31% del PIB del globo, según informes de economistas chinos. Ese mismo año, el país de Xi Jinping fue el tercer receptor de inversión extranjera directa, solo sobrepasada por Estados Unidos y Reino Unido. Según el Ministerio de Comercio chino, en 2017 se instalaron más de 40.000 empresas en ese país. En el año 2017, China decidió aumentar en 7% su gasto militar. Fue la respuesta de Xi Jinping al incremento del presupuesto en las Fuerzas Armadas dispuesto por Donald Trump apenas asumió la presidencia de Estados Unidos. Según los objetivos del gobierno chino, el año 2050 sería el momento histórico en que China estaría a la par de Estados Unidos en el poder económico, militar y tecnológico. Y vaya que esto no le gusta para nada a Estados Unidos y mucho menos como China está tejiendo poquito a poquito y suavecito sus relaciones en Occidente, territorio que Estados Unidos no solamente lo considera, sino que descaradamente lo ha declarado su patio trasero. Parece que es importante entender estos procesos socioeconómicos militares como tales, como un proceso, es decir, la República Popular China y el presidente Xi Jinping han sido muy claros en los últimos años en plantear una visión de corto, mediano y largo plazo, como usted indica, hasta el 2050 en términos de largo. Recuerdo que efectivamente, si bien se plantea que en el 2035 y 2050 China ya estaría a la par de Estados Unidos en términos del PIB per cápita, en términos militares, hoy ya existe una competencia importante en términos de desarrollo
desarrollo tecnológico, en términos de cadenas de valor específicas como telecomunicaciones, electrónica, autopartes, automotriz, y también en el ámbito militar en ciertas regiones. Es decir, China acepta y reconoce que Estados Unidos sigue teniendo una presencia militar superior a la de Estados Unidos en prácticamente la mayoría del mundo, pero en regiones específicas como en Asia y sobre todo en el Mar del Sur de China, ya prácticamente la relación militar es de tú a tú. China siempre ha defendido la cooperación amistosa con otros países, acorde con la convivencia pacífica. Es la postura del gobierno chino reiterando que los países del hemisferio occidental son soberanos e independientes y pueden decidir por ellos mismos con qué naciones cooperar. Respecto a Venezuela, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Jen Chuang, ha declarado que solamente los venezolanos deben y pueden resolver sus problemas internos y que en ese sentido China está dispuesta a trabajar con toda la comunidad internacional para ayudar a Venezuela a recuperar la estabilidad. Repasemos ahora la forma en la que ambos países se han venido relacionando desde la llegada de la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez, quien cambió hasta la manera de ver el mapa mundial. China no está al extremo del mapa como estamos acostumbrados a verlo. Si volteamos ese mapa, queda más cerca de Sudamérica que hasta el propio Estados Unidos. Toda una filosofía para explicar el mundo multipolar y cómo debían moverse las piezas de ese ajedrez geopolítico. El 29 de marzo de 2019, Venezuela recibió un nuevo lote de 65 toneladas de medicamentos para personas diabéticas y material médico quirúrgico desde la República Popular China. El ministro de Industrias y Producción Nacional aseguró que la llegada de este cargamento demuestra la relación de más alto nivel entre ambas naciones. Es un proceso muy dinámico en términos de nuevo comerciales, inversión de proyectos de infraestructura, de financiamiento. Es un proceso muy dinámico que en la mayoría de los casos, desgraciadamente, los países no estamos preparados para esta relación económica tan dinámica. Es decir, en la mayoría de los casos en América Latina todavía tenemos serios problemas para comprender las características chinas de su comercio, el financiamiento de proyectos de infraestructura, cuál es la diferencia de las empresas chinas, de normas, de leyes chinas en términos de empleo, en términos de medio ambiente, en términos laborales, por comentarle algunos. Y entonces en muchos casos no estamos suficientemente preparados en términos académicos, en términos del sector público, de las mismas empresas en América Latina. No entendemos en muchos casos procesos de subcontratación, logística, transporte, infraestructura, y entonces el principal reto, con base en los trabajos que hemos hecho en los últimos 15 años, es sobre todo institucional. América Latina tiene que invertir en estas instituciones públicas, empresariales, académicas, para permitir una relación más fluida, más sustentable en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como el de Xi Jinping han calificado el vínculo como de profunda amistad entre Venezuela y China. Este apoyo es el resultado de la política exterior venezolana que implementó la Revolución Bolivariana desde que Hugo Chávez asumió el poder y se sustenta en la cooperación entre naciones y el impulso por un mundo pluripolar. En los últimos años, el vínculo entre Venezuela y China se ha profundizado ante los ataques permanentes de parte de Estados Unidos.
En noviembre de 2018, el presidente Nicolás Maduro y el secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, firmaron un préstamo de China a Venezuela por $5.000 millones para hacer obras de infraestructura. Ese monto sería devuelto con efectivo o petróleo, señaló el ministro de Economía Simón Serpa. China es uno de los principales consumidores de petróleo del mundo. Se estima que de cada 3 barriles de crudo, 2 de ellos son usados por el gigante asiático. Antes de 1999, el comercio entre ambos países ni siquiera llegaba a $500 millones. Sin embargo, ya en 2009 alcanzó los 7.500 millones. El país bolivariano es el mayor destino de inversión del gigante asiático en América del Sur. También se han firmado acuerdos en materia energética, de infraestructura, de servicios ferroviarios y tecnología de avanzada. Y proponemos el concepto de nuevas relaciones triangulares en la relación de América Latina con China y Estados Unidos. Es decir, la creciente presencia militar en infraestructura económica de China en América Latina ha trastocado profundamente la relación bilateral de Venezuela con Estados Unidos, de México con Estados Unidos, y la República Popular China se convierte en un actor muy relevante, ojo, dependiendo de la relación específica, es decir, en Centroamérica, en el Caribe, en México, usualmente en América del Sur, China todavía no tiene una presencia militar significativa, sí en términos de comercio y de inversión, dependiendo del caso, ¿no? En el caso de Venezuela, la presencia militar china, también de Rusia, es significativa, con un componente adicional de que China se ha convertido en un acreedor importante de Venezuela, diferente a buena parte de América Latina, tal vez con la excepción de Brasil y Argentina, donde China también juega un papel de acreedor relevante, pero muy lejana a la situación de Venezuela. Entonces, China simplemente se ha convertido de nuevo en un actor relevante, y donde Estados Unidos no es de ninguna forma el único actor internacional significativo. Es decir, Estados Unidos ni en Venezuela, ni en México, ni en Argentina y en otros países puede fungir como el único actor de la región. Y eso es clarísimo en la relación y en la situación, en las condiciones actuales de Venezuela. Es decir, Rusia, China y Estados Unidos y otros países juegan un papel relevante, no es solo Estados Unidos, ¿no? Eso, por cierto, en mi experiencia personal, estoy a cada rato en Estados Unidos participando en eventos académicos y de otra índole, eso no ha permeado todavía en Estados Unidos. Estados Unidos sigue creyendo que es el único actor que puede hacer en su patio trasero lo que quiera, y se da de topes porque la situación ha cambiado en forma muy sustantiva, ¿no? En un trascendental discurso del presidente chino Xi Jinping en el 40 aniversario de la política de reforma y apertura de 1978, los procapitalistas nacionales y globales recibieron un balde de agua fría. La razón, la transición del Partido Comunista Chino hacia el capitalismo y la democracia liberal burguesa tan deseada por Occidente no se va a dar, dijo el presidente Xi Jinping junto con Vladimir Putin. Para Xi Jinping, la defensa de la soberanía nacional e integridad territorial de China es un punto de honor, innegociable con el imperialismo occidental, inamovible como una roca firme y tan plena como la luna llena. Xi Jinping afirmó que el extraordinario desarrollo de China se debe al liderazgo unido y centralizado del Partido Comunista Chino. La política del partido fue totalmente correcta en esas últimas décadas, declaró el líder y aseveró que el partido seguirá siendo el garante de la seguridad y prosperidad del país en el futuro. Enfatizó que la hegemonía del Partido Comunista Chino en todas las tareas no está en cuestión y que los principios del marxismo-leninismo son el patrón científico-político conductor para crear un gran país socialista, moderno, que sea próspero, fuerte, democrático, avanzado culturalmente, armonioso y hermoso, para mediados del siglo XXI.
Aunque no lo dijo, es obvio que este socialismo del siglo XXI implica, en una fase posterior, la evolución nacional y probablemente mundial hacia la democracia participativa del comunismo digital. En la oscuridad de la fase superior del capitalismo del siglo XXI que estamos viviendo, se volvió a encender la luz de una civilización alternativa para la humanidad. Ante el espanto de los neoliberales, Urbi et Orbi, el presidente se permitió citar al cofundador del socialismo científico-político, Friedrich Engels, y aseveró que la economía mixta de China mantendrá su configuración bicéfala actual, pero siempre bajo la hegemonía macroeconómica del Estado y del partido y con la prioridad de las empresas públicas. Esta afirmación es de particular importancia estratégica. En palabras de Xi Jinping, nadie puede dictar a China lo que debe hacer, ni en su desarrollo endógeno ni en su política exterior. De allí que los programas contra la contaminación, contra la pobreza y su superestructura política no están en discusión. Luego de liberar a 740 millones de personas del flagelo de la pobreza dentro de China, lo mismo es válido para la política exterior. China reclama su lugar adecuado en la gobernanza del nuevo sistema multipolar, pero sin procurar volverse hegemónico como el imperialismo anglosajón ha sido desde el colapso de la Unión Soviética, es decir, como Estados Unidos se impone. Según analistas, la Tercera Guerra Mundial comenzaría en Europa Oriental, Ucrania, en Medio Oriente, Siria, Irak, Irán o en el estrecho de Taiwán. Si esa conflagración estalla, no será por afanes de expansión y dominación de China o Rusia, sino del centro imperialista occidental, Washington, Londres, Tel Aviv. Análisis sobre el tándem China-Rusia apuntan que Vladimir Putin y Xi Jinping abren de nuevo el sendero evolutivo multiopcional de la humanidad para el siglo XXI, rompiendo la vía unidimensional impuesta por el consenso de Washington, la dictadura del dólar y la tiranía de la OTAN. Dos hombres y naciones que se socializaron en las condiciones de pobreza y privación de la posguerra mundial y de la revolución cultural de Mao Zedong, y que no han olvidado que todo proyecto de conducción nacional requiere cumplir con un imperativo moral: proteger la calidad material y cultural de vida de sus ciudadanos. China tiene muy clara su meta de crecimiento para el año 2050 y esto va desde lo económico, científico, social hasta su política exterior de respeto absoluto por los demás países. Pretende seguir dibujándose como una potencia sin imponerse y como Rusia seguir siendo el equilibrio en el mundo para contener las locuras de Estados Unidos. Es un aliado de Venezuela y de muchos otros países que levantan y defienden la bandera del derecho internacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y por si fuera poco, seguirá roncándole en la cueva a Estados Unidos aquí, en Occidente. Pusimos el punto en la I.